De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, alguno preguntará: ¿y cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Insensato, lo que tú siembras no recibe vida si antes no muere. Y al sembrar, no siembras el cuerpo que llegará a ser, sino un simple grano de trigo, por ejemplo, o de cualquier otra planta. Lo mismo es la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, resucita incorruptible. Se siembra un cuerpo sin gloria, resucita glorioso. Se siembra un cuerpo débil, resucita lleno de fortaleza. Se siembra un cuerpo animal, resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo animal, lo hay también espiritual. Efectivamente, así está escrito: el primer hombre, Adán, se convirtió en ser viviente, el último Adán en espíritu vivificante. Pero no fue primero lo espiritual, sino primero lo material y después lo espiritual. El primer hombre que proviene de la tierra es terrenal, el segundo hombre es del cielo. Como el hombre terrenal, así son los de la tierra; como el hombre celestial, así son los del cielo. Y lo mismo que hemos llevado la imagen del hombre terrenal, llevaremos también la imagen del hombre celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos unimos al Salmo diciendo: caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida. Caminaré en la presencia del Señor a la luz de la vida. Que retrocedan mis enemigos cuando te invoco, y así sabré que eres mi Dios. Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida. En Dios cuya promesa alabo, en el Señor cuya promesa alabo, en Dios confío y no temo. ¿Qué podrá hacerme un hombre? Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida. Te debo, Dios mío, los votos que hice, los cumpliré con acción de gracias, porque libraste mi alma de la muerte, mis pies de la caída, para que camine en presencia de Dios a la luz de la vida. Todos, caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios con un corazón noble y generoso, la guardarán y dan fruto con perseverancia. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes, hermanos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, habiéndose reunido una gran muchedumbre y gente que salía de toda la ciudad, dijo Jesús en parábola: salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino, lo pisaron y los pájaros del cielo se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso y después de brotar se secó por falta de humedad. Otra parte cayó entre abrojos y los abrojos crecieron al mismo tiempo y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y después de brotar dio fruto al 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos qué significaba esa parábola. Él les dijo:
A ustedes se les ha otorgado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este: la semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de su corazón, para que no crean y no se salven. Los del terreno pedregoso son los que, al oír, reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre abrojos son los que han oído, pero dejándose llevar por los afanes y riquezas y placeres de la vida, se quedan sofocados y no llegan a dar fruto maduro. Lo de la tierra buena son los que escuchan la palabra con un corazón noble y generoso, la guardan y dan fruto con perseverancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, mis hermanos. Vamos a terminar con este texto. Se puede decir terminar, ¿no? Porque pues hoy leímos el último trocito de la carta primera de San Pablo a los Corintios. Y pues se nos presenta esta pregunta que muchas personas se hacen. Desde ayer estamos hablando de la resurrección con este capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, algo que nos debería interesar mucho a nosotros. Como cristianos, entonces, nos decía ayer San Pablo, debemos, si creemos en Cristo, creemos en su resurrección, y por tanto creemos que también quienes seguimos a Cristo resucitaremos en el último día, cuando seamos llamados, ¿cierto? Hablar del último día no significa que sea el último día de la historia de la humanidad, el último día del fin del mundo, no. Realmente desde la teología se comprende que el último día empezó desde el momento en que el Hijo de Dios se encarnó en el seno de la Virgen María. Desde ese momento se comienza a hablar de los últimos tiempos, ¿sí? Se comienza a hablar de los últimos tiempos. Santo Dios, hay por allí un gato que hace un ruido terrible. Está por allá como atrapado ese pobre gato en el techo. Discúlpenme con estos comentarios, pero veo allá ese pobre animal aullando como raro. Bien, entonces les venía diciendo que los últimos tiempos empezaron, o se puede decir que el último tiempo, el último día, empezó con la encarnación de Jesús en el seno de la Virgen María. Imagínense cuánto llevamos del último tiempo, del último día. Por tanto, resucitar en el último día es resucitar en el momento en el que el Señor nos llame, en el momento en el que el Señor tome cuentas de nuestra vida, en el momento en que salgamos de este mundo. Podemos incluso hacerlo un poco más metafórico, figurativo, o incluso llevarlo un poco más atrás en el tiempo. Una persona resucita cuando ha aceptado de verdad a Cristo en su corazón, cuando ha permitido que Dios reine realmente en su vida, no convirtiéndose en una marioneta que Dios maneja a su antojo, sino al contrario, permitiendo que Él, iluminando mi vida, yo pueda en mi libertad, en la búsqueda siempre del bien, porque la libertad va en la búsqueda del bien, pueda vivir santamente, pueda vivir según la voluntad de Dios, pueda vivir según sus mandamientos. Eso también es otra cosa que debemos tener supremamente claro. Bien, pero aquí la pregunta que le hacen a Pablo es, ¿qué clase de cuerpo tendrán los que resuciten? Los apóstoles vieron a Jesús, no lo conocían, parecía que su aspecto había cambiado un poco, su aspecto físico.
Pero eso no era tan importante, porque Jesús seguía llevando las marcas de los clavos en sus manos, seguía llevando en su costado, en el pecho, la lanzada. Igual, seguía teniendo todos los golpes del martirio y de la pasión. Pero tenía su cuerpo una característica supremamente importante. Era un cuerpo glorioso, era un cuerpo espiritual. No era ya un cuerpo estrictamente material. Aunque Jesús se presenta con esa figura y dice, los fantasmas no tienen carne y hueso como tengo yo, realmente su cuerpo tenía características especiales. Podía aparecer en medio de los apóstoles sin estar las puertas abiertas, no se sabía por dónde entraba. El caso es que aparecía ahí o desaparecía de forma misteriosa. Y todos se quedaban admirados de toda esta realidad. Su cuerpo podía ascender a los cielos y lo vimos ascender a los cielos ante los ojos de todos los apóstoles y demás testigos que pudieron ver este acontecimiento. Luego, por eso San Pablo dice que el cuerpo que se siembra en tierra, esto para referirse a la sepultura, el cuerpo corruptible, el cuerpo animal, de hecho utiliza varias acepciones, varias expresiones, es diferente al que resucita, al que vive, es totalmente transformado. Dice, igual que pasa, al sembrar no siembras lo mismo que va a brotar después, sino un simple grano de trigo, por ejemplo, o de otra planta. Igual pasa en la resurrección de los muertos, se siembra lo corruptible, resucita lo incorruptible. Entonces, primera característica de los cuerpos resucitados. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Nuestro cuerpo con el que morimos, nuestro cuerpo que muere es un cuerpo corruptible. Se pudre, se putrefacta, huele mal. Hay que enterrarlo, hay que cremarlo, porque definitivamente no nos aguantaríamos su olor a menos de que le hicieran una disección. Cierto, lo disecaran. Pero, sin embargo, sería, pues a mí personalmente no me encantaría ver una momia. Su aspecto no es muy agradable, la verdad. Entonces, es corruptible, se destruye, pero el que resucita es un cuerpo incorruptible. Dice, se siembra lo miserable, resucita lo glorioso. Entonces, el cuerpo de los resucitados será un cuerpo glorioso, como el de Jesús, esplendoroso, bello, hermoso, no dependiente ya de lo que lo limitaba como el tiempo y el espacio, ¿no? Se siembra lo débil, resucita lo fuerte, y no me refiero a que todos se convertirán en supermanes, ¿no? Unas fuerzas increíbles. No, se refiere a esa fuerza de vida, a esa fuerza de amor, a esa fuerza de total entrega, de total vivencia de la gloria de Dios. Se siembra un cuerpo animal. Vean ustedes, ya conocían la definición biológica de hombre, ¿no? Animal racional. Se siembra un cuerpo animal lleno de instintos, lleno de fragilidades, lleno de tendencias obligatorias hacia ciertas cosas, pero resucita un cuerpo espiritual. Un cuerpo que busca a Dios, que se sacia con el Señor, que no depende de sus instintos. Hermoso esto. Si hay un cuerpo animal, lo hay también espiritual. Y des en cuenta lo que les decía hace un momento, que podemos hablar de la resurrección desde el mismo momento en que aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, para que Él guíe nuestra vida. Y entonces ahí comienza uno a vivir lo que es la vida en el Espíritu, lo que San Pablo en la carta a los Romanos nos habla de la vida del Espíritu, que vivimos según el Espíritu y no según la carne. ¿Por qué? Porque cuando uno resucita de verdad, cuando uno ha aceptado la gracia de Dios, cuando uno ha aceptado la bondad de Dios, cuando uno ha aceptado la voluntad de Dios, se ha dejado tocar de la misericordia y del amor de Dios, entonces uno entiende lo que es la vida espiritual.
Ya quiere librarse de todo eso que lo ata al mundo, que lo esclaviza, que lo hace vivir a oscuras en la vida. Comienza una vida espiritual. ¿Por qué? Porque hay un cuerpo espiritual. Porque en nosotros habita el Espíritu de Dios que nos quiere ayudar a eliminar todo lo que nos esclaviza para llevarnos a una libertad verdadera. Eso es también resucitar. Pero, como les digo, cuando terminen nuestros días en esta tierra con este cuerpo mortal y frágil, con este cuerpo animal, con este cuerpo corruptible, entonces vendrá la resurrección en plenitud. El conocer y aceptar a Cristo aquí en el mundo es una resurrección, pero es una resurrección todavía no completa, es parcial. Y cuando morimos para este mundo, es decir, cuando definitivamente abandonamos este cuerpo corruptible, animal, entonces llegamos a la resurrección plena en la presencia de Dios. Debemos desear esa resurrección, pero no sin esfuerzo, no sin sacrificio. Claro, es un regalo que Dios nos da porque nosotros no nos la merecemos, pero debemos trabajar con empeño, manteniéndonos firmes, conservando esa gracia que Dios nos ha dado, esa salvación que Dios nos ha dado. Claro que debemos mantenerla. Tú y yo podemos mantener esa gracia, viviendo según la voluntad de Dios, no dejándonos enredar por el pecado. Debemos seguir viviendo una vida espiritual, una vida resucitada, una vida de salvados, una vida de santos, como se nos indica en muchas partes en las Sagradas Escrituras. Así que, mis hijos, estamos invitados a vivir esta vida de gracia, a abandonar esa tendencia a la corrupción, al pecado, a la miseria de vida, para que cuando el Señor nos llame definitivamente de este mundo a su presencia, entonces podamos abandonarnos totalmente en sus manos y Él nos dará la resurrección y la vida en plenitud. Gozaremos de su gloria en el cielo. Hacia allá nos dirigimos. No pierdas la vida en este mundo solamente. Si la pierdes, piérdela por una causa buena, piérdela por una causa espiritual, piérdela por salvar a los demás y salvarte a ti. Pierde tu vida, desgasta tu vida por vivir en la santidad y vivir en el amor. Piérdela por hacer feliz a tu familia, pero no con cosas materiales, sino con un trato agradable, con un compartir permanentemente amoroso, con reconciliación permanente, con transformación y conversión permanente, ¿cierto? Porque todos los días podemos cometer errores, pero podemos vivir una vida de resucitados, siendo capaces de amarnos unos a otros, respetarnos unos a otros, de entregar nuestra vida por la felicidad y por el bienestar de los otros, siempre sin esperar nada a cambio. Eso es esencial. Esa es una vida verdadera y no esa vida en la que vamos con el cuerpo humano corruptible y animal ir arañando del mundo a ver qué me produce felicidad, qué me produce alegría, qué me produce placer, y entonces por eso tengo que beber exageradamente, comer exageradamente, sentir placer sexual exageradamente, ir buscando por el mundo como un cerdo lleno de hambre, husmeando con su hocico entre toda la porquería que va encontrando a ver qué se puede comer para saciar su necesidad. No, esa vida no. Esa vida te hace infeliz, esa vida te hace desgraciado, esa vida te hace un hombre sin significado, sin sentido. La vida en Dios, la vida espiritual, la vida del resucitado, la vida del que se ha dejado tocar de Cristo Jesús, la vida del que ha permitido que en su corazón habite Él y únicamente Él, va a ser una vida extraordinaria, con sufrimientos y todo lo que quiera, pero va a ser una vida feliz, va a ser una vida satisfactoria. Seguro que sí, mis hermanos. Claro, todos tenemos sufrimientos, pero eso no significa que no seamos felices. Claro, todos padecemos persecuciones,
angustias, tristezas, preocupaciones, enfermedades, accidentes, pero eso no significa que no seamos felices, porque Cristo nos dará la seguridad que si vivimos fielmente en este mundo, si corremos la carrera con entereza, con dignidad, con santidad, al final Él nos entregará nuestra corona de gloria merecida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.